El viento azotaba con furia, no solo el follaje deshilachado de los árboles afuera, sino también las entrañas de Elena. Cada golpe de la tormenta parecía amplificar el rugido de la ansiedad en su pecho. Llevaba semanas sintiendo el peso de una batalla que no terminaba, un cúmulo de problemas personales y profesionales que amenazaban con derrumbarla. Había intentado todo noches sin dormir, cafés helados y cuadernos llenos de estrategias improvisadas, pero la marea seguía subiendo. Sentía sus fuerzas menguando como una vela en un huracán, luchando desesperadamente por mantenerse encendida. En ese instante, mientras las gotas de lluvia repiqueteaban con insistencia en el cristal, un pensamiento, más allá de su propia fatiga, se abrió paso. ¿Por qué sigues luchando en tu fuerza? Yo pelearé por ti. Ese pensamiento tan claro y distinto entre el caos exterior no era suyo. Era un eco suave pero firme que resonaba en la quietud de su alma. Elena se detuvo. Su mano, que buscaba el último sorbo de café frío, tembló. Había estado tan absorta en su propia lucha, en su propio sudor y esfuerzo, que había olvidado la fuente de todo poder. Había olvidado que no estaba sola en esta guerra personal. Su fuerza, tan valorada, tan defendida, se había convertido en su propia prisión, en el escudo que le impedía ver la mano que se extendía para defenderla. La pregunta de Dios no era un reproche, sino una invitación desesperada a dejar de agotarse en una batalla que él estaba dispuesto a ganar por ella. El eco se convirtió en una melodía suave que la invitaba a bajar la guardia. Elena se dejó caer en la silla, el cuerpo entero pesado de cansancio y una incipiente esperanza. Las facturas seguían acumulándose, el proyecto que amenazaba con desmoronarse parecía aún más inestable, y las palabras duras de aquel amigo parecían clavarse más profundo con cada latido de su corazón. Pero ahora, en lugar de sentir la urgencia de encontrar una nueva solución desesperada, una quietud la envolvía. Cerró los ojos, imaginando el rostro amable y seguro de aquel que le había hablado. Ya no veía los problemas como muros infranqueables, sino como batallas que no le correspondían a ella librar. Era como si un velo de responsabilidad asfixiante se estuviera levantando. A los días siguientes fueron un torbellino de lo inesperado. El colega que se había mostrado tan crítico, y a quien Elena había evitado con recelo, apareció un martes por la mañana con una propuesta de colaboración que, de inmediato, aligeró la carga del proyecto más difícil. No fue una discusión intensa, ni una negociación tensa, sino un ofrecimiento genuino y una solución que ella no había contemplado. Elena sintió una punzada de sorpresa, pero sobre todo, de alivio. Era como si la tierra se hubiera abierto para ofrecer un camino, donde antes solo veía un precipicio. Al día siguiente, mientras navegaba por los correos electrónicos, encontró una notificación que la dejó boquiabierta. Un cliente antiguo, de quien no había tenido noticias en meses, había realizado un pago inesperado, uno que cubría una parte significativa de las facturas que la tenían al borde del abismo. No hubo aviso previo, ninguna advertencia, solo la confirmación de una ayuda que llegaba justo cuando la necesitó. Pero lo más profundo del cambio no estaba en las soluciones externas, sino en el interior. La necesidad de controlar cada detalle, de ser la arquitecta y la ejecutora de cada pequeña victoria, comenzó a desvanecerse. Elena se encontró disfrutando de conversaciones con su familia, sin sentir la presión constante de resolver algo. Se permitió disfrutar de un libro, de una caminata bajo el sol, actos que antes consideraba un lujo frívolo ante la gravedad de sus luchas. Hubo momentos de duda, por supuesto. Cuando un nuevo desafío se presentaba, su instinto inicial era el de prepararse para una nueva batalla. Pero entonces, el eco regresaba. Yo pelearé por ti. Y en lugar de aferrarse a sus propias herramientas, se tomaba un momento para respirar, para confiar. A veces, la lucha que le pedían era simplemente la de mantener la fe, la de esperar con paciencia, la de confiar en que el plan divino se desplegaría a su debido tiempo. En un sábado por la tarde, mientras observaba a su hija jugar despreocupada en el parque, una profunda gratitud la inundó. Ya no estaba agotada, no estaba luchando en su propia fuerza, estaba experimentando la dulce victoria de confiar, de saber que, aunque las tormentas pudieran llegar, ella ya no estaba sola en el campo de batalla. Había aprendido que su verdadero poder residía en la rendición, en permitir que la fuerza infinita de Dios se desplegara a través de ella, y no a pesar de ella. La batalla seguía existiendo, sí, pero ahora era una batalla librada desde la paz, desde la certeza de que, cuando sus fuerzas flaqueaban, había quien nunca flaqueaba, y que esa promesa, yo pelearé por ti, era su escudo más fuerte, y su victoria más dulce. El sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos de naranja y púrpura, un espectáculo de despedida que Elena observaba desde su ventana, ya no con la ansiedad de quien espera la oscuridad, sino con la serena expectación de quien sabe que la noche trae consigo el descanso y la promesa de un nuevo amanecer. Los problemas del mundo exterior no habían desaparecido,
ni mucho menos. Las facturas aún llegaban. Los desafíos laborales persistían y las complejidades de las relaciones humanas seguían siendo un tapiz intrincado. Pero la diferencia radical radicaba en la forma en que Elena se relacionaba con ellos. Waya no era una guerrera solitaria asediada, sino una embajadora de la paz, anclada en una fortaleza inexpugnable que no era suya, pero que ahora habitaba. Anne recordaba los días en que su propia fuerza era su única arma. La tensión constante en sus hombros, la ceja fruncida por la preocupación, la mente que nunca dejaba de maquinar, de anticipar el siguiente golpe, había sido un ciclo agotador, una carrera sin fin contra un adversario que a menudo parecía intangible. Había aprendido a glorificar el esfuerzo, a ver en el agotamiento una medalla de virtud. Creía que si dejaba de luchar, si bajaba la guardia, todo se desmoronaría. Ese pensamiento tan arraigado era la raíz de su sufrimiento, pero entonces la voz clara y tierna había roto el clamor interno. ¿Por qué sigues luchando en tu fuerza? Yo pelearé por ti. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando un paisaje nuevo y vasto donde sus limitaciones no eran el fin, sino el umbral hacia una capacidad ilimitada. La transición no fue instantánea, ni estuvo exenta de tropiezos. Había momentos en que el viejo patrón de ansiedad amenazaba con regresar con toda su fuerza. Un correo electrónico con un asunto alarmante, una llamada telefónica inesperada, un desacuerdo con un ser querido, y la respuesta automática de su mente era la de prepararse para la batalla. Pero algo había cambiado fundamentalmente. No se hundía en el pánico. En cambio se detenía, respiraba Anne y recordaba la promesa. Fue en uno de esos momentos, al enfrentarse a una crisis inminente en el trabajo que amenazaba con descarrilar meses de esfuerzo, que la lección se consolidó de una manera inesperada. Su primer impulso fue desempacar su arsenal de estrategias, sus planes de contingencia, su fuerza, pero en lugar de eso, se permitió sentir la impotencia, la pequeñez ante la magnitud del problema. Y en esa rendición voluntaria, Ennis, admitir, no puedo con esto. Resonó nuevamente el eco en yo pelearé por ti. En lugar de elaborar planes, se dedicó a la oración, no para pedir una solución específica, sino simplemente para conectar con la fuente, para descansar en su presencia. Dedicó tiempo a escuchar música que elevaba su espíritu, a leer pasajes de escritura que hablaban de su poder y su cuidado. Al día siguiente, cuando regresó a la oficina, se encontró con un escenario inesperado. Sus colegas, al ver la magnitud del problema y quizás contagiados por una quietud que Elena había emanado sin darse cuenta, habían comenzado a colaborar de manera espontánea, aportando ideas y soluciones que ella no había podido concebir en su estado de estrés. La crisis, en lugar de ser un cataclismo, se convirtió en una oportunidad para la unidad y la creatividad colectiva. Y Elena, sin haber dado una orden, sin haber luchado en su antigua manera, vio cómo la tormenta se disipaba, reemplazada por una calma inesperada. Había descubierto que su lucha había sido, en gran medida, una resistencia a permitir que el poder de Dios actuara. Su fuerza, si bien necesaria para muchas cosas, se convertía en un obstáculo cuando pretendía reemplazar la acción divina. Era como intentar llenar un vaso que ya estaba rebosante de agua celestial con sus propias gotas. El mensaje de Dios no era una orden para dejar de actuar, sino para actuar desde un lugar de dependencia y fe, permitiendo que su fuerza se magnificara a través de las acciones humanas, y no que fuera suplantada por ellas. Los pagos inesperados se volvieron más comunes, no porque la suerte la acompañara, sino porque su corazón estaba más abierto para recibirlos. Las soluciones a problemas complejos se presentaban con una facilidad sorprendente, como si los hilos del universo se estuvieran entrelazando a su favor. Pero lo más transformador fue la paz, una paz profunda, resiliente, que no dependía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de la presencia divina. Era como tener un ancla segura en medio de la tormenta más violenta, un puerto seguro al que siempre podía retirarse. Elena comprendió que su propia fuerza, lejos de ser algo que debía erradicar, debía ser transformada. Debía ser una fuerza canalizada, una fuerza que se rendía para poder ser utilizada de manera más efectiva. Su esfuerzo ya no era una lucha desesperada por el control, sino un acto de amor y obediencia, una danza con la voluntad divina. Cada acción que tomaba ahora estaba imbuida de una confianza que iba más allá de su propia capacidad. Mirando la ciudad que se iluminaba a medida que caía la noche, Elena sintió una profunda gratitud. El camino no había sido fácil, pero la revelación había sido gloriosa. Había aprendido que el verdadero empoderamiento no reside en la autosuficiencia, sino en la dependencia total de aquel que posee toda la fuerza. Su vida ya no era una batalla que ella libraba, sino una victoria que él estaba ganando a través de ella. Y en esa certeza, en esa entrega, encontró una fuerza que superaba con
creces todo lo que jamás hubiera podido acumular por sí misma. La lucha en su propia fuerza había terminado, y la era de permitir que Dios peleara por ella, de vivir en la victoria de su poder apenas comenzaba. Era una promesa viva, un eco resonante que la impulsaba hacia adelante, no con el peso de la carga, sino con la ligereza de la fe. Y al final comprendió que esa era la victoria más grande de todas.